Hola, estamos en el curso de programación de web estático y en este video presentaré cómo insertar hipervínculos y anclas en HTML. El contenido de esta presentación es el siguiente. Vamos primero a definir lo que es un hipervínculo. Después hablaremos de la etiqueta HTML y el atributo que nos va a permitir definir hipervínculos. Después vamos a hablar de lo que son las anclas y finalmente vamos a mostrar cómo en HTML y a través de un atributo podemos definir anclas. Bien, los hipervínculos. Un hipervínculo hace referencia a la dirección de un recurso en Internet. Los hipervínculos pueden referirse a cualquier recurso. Esto puede ser una página web, una imagen, un video, un archivo de sonido, un archivo de texto, etcétera. Y la etiqueta que vamos a utilizar para definir hipervínculos es la etiqueta A, que es esta que está aquí. La etiqueta A, la cual no es una etiqueta vacía, tiene etiqueta inicial y etiqueta final. Esa etiqueta tiene un atributo que se llama href y este permite especificar la dirección del recurso que el navegador web recuperará y desplegará cuando el usuario dé clic en el hipervínculo. En un momento más vamos a ir viendo cómo es que esto sucede. El valor del atributo href puede ser un URL o también puede ser el nombre de un archivo de nuestro sitio web. Por ejemplo, hasta el momento, si pensáramos que estamos construyendo un sitio web con todos los archivos que hemos realizado hasta el momento en todos los videos, entonces un nombre de archivo podría ser uno de estos que hemos hecho. A eso es a lo que me refiero aquí. Entonces aquí tenemos ejemplos de posibles valores para el atributo href. Yo podría tener, por ejemplo, el URL de la UAM Coajimalpa, en donde tenemos http://www.coap.uam.mx. Pero también como posible valor para el atributo href de la etiqueta A, podría tener un nombre de archivo HTML como este, que es uno que hemos hecho en algún video. Tablas.html. Ese sería un atributo, un valor válido para el atributo href. Vayamos a un fragmento de código HTML que justamente define un hipervínculo. Aquí lo tenemos, es la etiqueta inicial con el atributo href, en donde tenemos como valor del atributo href la dirección del sitio web de la UAM Coajimalpa. Y esto es lo que se le conoce como dirección del recurso. Recuerden que un recurso puede ser una página web. Entonces aquí en este caso, si bien tenemos http://www.coap.uam.mx, eso en realidad es una página web, es la página web de inicio de ese sitio web. Entonces es la dirección del recurso, un URL. Y aquí tenemos entre la etiqueta inicial A y la etiqueta final A, vamos a tener un texto que es el que se despliega en el navegador web y el que al usuario le puede dar clic. Vean aquí, aquí tenemos una captura de pantalla de lo que se muestra en el navegador web cuando despliego como parte de una página web este fragmento de código HTML. Tenemos aquí UAM Coajimalpa, que normalmente aparece subrayado y en azul, y cuando paso el cursor encima de un texto que está fungiendo como un hipervínculo, se coloca una manita como esta, que eso lo que indica es que puedo navegar, puedo dar clic en ese texto para ir o para navegar o para moverme a el recurso que está especificado
por este texto que se encuentra en este caso subrayado. Entonces, dando clic en el texto, el navegador va a recuperar y desplegar ese recurso. También, como decía, aquí tenemos otro fragmento de código. Podemos tener como valor del atributo href simplemente un nombre de un archivo, como tablas.html. Aquí debemos de estar conscientes que este archivo tablas.html tendría que estar en la misma carpeta en donde tenemos el archivo que contiene esta línea de código HTML. Y bueno, el texto desplegable en el navegador web es tablas en HTML, dado que es el texto que está delimitado, como pueden observar, entre la etiqueta inicial A, que es esta, y la etiqueta final A, que es esta que está aquí. Y es justamente lo que vemos en la captura de pantalla aquí abajo. Tablas en HTML, que es justamente este texto. Y nuevamente, cuando paso el cursor encima de él, aparece la manita. Vayamos con otro ejemplo. Como veíamos en las dos diapositivas anteriores, yo podría tener como contenido de la etiqueta A inicial y etiqueta A final, o sea, delimitado entre ellas, texto, pero también podría tener una imagen, como aquí. Aquí tenemos el mismo ejemplo de la primera diapositiva de fragmento de código, donde tenemos que la dirección del recurso es la dirección del sitio web de la UAM Coajimalpa. Y aquí tenemos en lugar de texto, a lo que le puede dar clic el usuario, ahora le estamos poniendo una imagen a la cual si pasa su cursor encima de esta imagen, como aquí lo vemos, se cambia nuevamente el cursor a la manita y esa manita me indica que le puedo dar clic a la imagen. ¿Qué va a suceder cuando le dé clic a la imagen? El navegador va a recuperar el recurso indicado por el valor del atributo href. Eso es lo que está sucediendo cuando tenemos algo como esto. Entonces, si se fijan, aquí yo podría tener como a lo que le va a dar clic el usuario puede ser texto, puede ser una imagen o una combinación de los dos. Bien, como decía, dando clic en el texto o la imagen, el navegador web lo que va a hacer es recuperar el recurso indicado y lo va a desplegar en el navegador web. En el ejemplo recuperará, en este último, y desplegará la página de la UAM Coajimalpa. Ahora, otra cosa importante es que de manera predeterminada el recurso va a ser desplegado en la misma ventana del navegador web o en la misma pestaña. Si quisiéramos desplegar el recurso en una página, es decir, la página web que estamos recuperando, en una nueva ventana o pestaña del navegador web, vamos a utilizar un atributo adicional, que es el atributo que se llama target. Y es un atributo, por supuesto, de la etiqueta A y vamos a ocupar como valor para ese atributo _blank. Eso lo que va a hacer es desplegar el recurso que estamos solicitando en una nueva pestaña o en una nueva ventana. Esto dependiendo de cómo es que funciona el navegador web. Actualmente hay navegadores web que están basados en pestañas y entonces en este caso lo que sucedería es que lo abriría en una nueva pestaña. Aquí lo tenemos, el ejemplo es el mismo fragmento de código que ya habíamos estado manejando, solo que ahora tenemos el atributo target. Observen aquí, tenemos el atributo href previamente y ahora tenemos el atributo target para indicar que el recurso que vamos a desplegar si el usuario da clic sobre UAM Coajimalpa se va a desplegar en una pestaña diferente del navegador web. Ahora bien, una vez que hemos mencionado qué son los hipervínculos, otro concepto importante
son las anclas. Y estas son marcas dentro de un documento HTML, dentro de una misma página web. Pueden ser utilizadas para definir pues ciertas secciones dentro de esa página web. Ahora, una vez que definen o que son definidas en una página web, es posible que podamos acceder a ellas mediante hipervínculos, así como veíamos hipervínculos hace un momento para navegar a otros sitios web o en este caso también para navegar a otras páginas web de nuestro mismo sitio web. Aquí en este caso vamos a poder acceder a estas secciones que le llamamos anclas, de tal forma que el usuario va a poder navegar en el mismo documento HTML. La etiqueta HTMLA, que es la misma que ocupábamos para definir los hipervínculos, es la misma que vamos a utilizar para definir anclas. Solo que vamos a utilizar en este caso el atributo name. Y eso lo que va a definir es el nombre del ancla, el cual posteriormente podríamos utilizar para navegar a esa ancla en particular. Aquí tenemos un ejemplo de un fragmento de código HTML con la definición del ancla. Si observan aquí es igual que hace un momento la etiqueta A con el atributo name y el nombre del ancla. Cabe señalar que aquí el nombre del ancla no debe llevar ni acentos, ni caracteres especiales, no ñes, ni tampoco espacios. Es el nombre de corrido. Y aquí es el texto que va a especificar a esa ancla, a donde se está anclando. Ese es un texto que puede ser un párrafo, puede ser un encabezado, puede ser una imagen, es decir, puede ser algo con lo cual yo quisiera especificar una sección a la cual pueda navegar dentro del documento HTML. Y aquí tenemos el fragmento de código HTML para navegar a esa ancla que está definida acá arriba. Observen, utilizamos ahora igual la etiqueta A, solo que con el atributo href. Y aquí en el atributo href como valor, en lugar de colocar un URL o un nombre de archivo HTML, estamos colocando el nombre del ancla precedido, es decir, como prefijo el símbolo de gato. Observen que este nombre que aparece aquí justamente coincide con el nombre del ancla. La única diferencia aquí es que estamos precediéndolo con el símbolo de gato. Esto lo que indica el navegador web es que en lugar de solicitar un recurso externo o una página web de nuestro sitio web, estamos navegando a un ancla que está definida en el mismo documento HTML. Y aquí tenemos pues el texto que es desplegado en el navegador web para darle clic e ir directamente a esa ancla. Bien, aquí tenemos un ejemplo ya del código HTML. Este que ven aquí, este recuadro en blanco, es una página web en donde, por ejemplo, aquí tenemos un encabezado H1, aquí tenemos dos hipervínculos, aquí tenemos un H2, tenemos una lista no ordenada, una lista no ordenada y dos hipervínculos. Si observan aquí, tenemos un hipervínculo al ancla que está dentro del mismo documento HTML. Si quieren, vayamos primero al ancla, a la definición del ancla, que sería esta. Sobre el H2 estaríamos definiendo justamente el ancla. Y aquí está, una etiqueta A con el atributo name y el nombre del ancla le estamos poniendo ancla listas ordenadas. Esto lo que está haciendo es poniendo un ancla, una sección, una marca sobre
esta parte del documento HTML para que posteriormente yo pudiera tener en alguna otra parte del documento HTML un hipervínculo que me permitiera navegar a esta ancla. Imagínense esto como si fueran secciones de un libro o como capítulos de un libro. Imagínense una tabla de contenido, por ejemplo, en donde esto que está acá arriba sería el equivalente a la tabla de contenido del libro y si yo doy clic en alguno de los capítulos o en alguna de las secciones, inmediatamente me lleva a esa sección. Pero ocurre que esa sección está dentro del mismo documento HTML. Entonces, esto me serviría como una tablita de contenido que me permite navegar fácilmente a las diferentes secciones del documento HTML. De igual manera, en esta diapositiva aquí tengo dos anclas más. Dos hipervínculos más. Dos hipervínculos que me llevan a la misma ancla. Vean, aquí está definida el ancla. A name, ancla listas. Este es un nombre, el nombre que ustedes quieran ponerle, es un nombre arbitrario. Solo recuerden sin espacios, sin caracteres especiales. Listas, que es este texto que se encuentra aquí. Una vez definida el ancla, yo definí dos hipervínculos que me van a llevar cuando le dé clic, me van a llevar a hasta acá arriba, que sería como el equivalente de ir a la tabla de contenido, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de que esto fuera como un libro, me estaría llevando a la parte de hasta arriba para ver nuevamente la tabla de contenido. Entonces, básicamente las anclas para lo que me sirven es para colocar secciones dentro de un documento HTML y que pueda navegar hacia ellas a través de hipervínculos. Y aquí está finalmente ese mismo archivo, todas las anclas que tenemos definidas, que son tres: el encabezado de las listas, el encabezado de listas no ordenadas y el encabezado de listas ordenadas. Y cuatro hipervínculos. Un hipervínculo que me lleva aquí, un hipervínculo que me lleva acá y dos hipervínculos más que me permiten subir hasta donde se encuentra la tabla de contenido de esta página web. Y es así como estaríamos concluyendo con esta presentación que tiene que ver con hipervínculos y anclas, que son dos conceptos muy importantes para permitir la navegación entre páginas web. Esto es lo que nos va a dar el hecho de poder vincular nuestro sitio web brincando de una página web a otra. Hasta el momento todo lo habíamos hecho en una sola página web. Ahora con los hipervínculos me va a permitir poder moverme entre páginas web. Y las anclas me va a permitir moverme dentro del mismo documento HTML también a través de hipervínculos. Pues bien, con esto concluimos este video. Recuerden que analizar, idear, pensar, practicar, crear e innovar nos llevará a tener una buena experiencia de aprendizaje.